Queridos amigos de Anaiki de Televisión, nos conocimos aproximadamente hace 4 años y me entusiasmó veros con 18 años, con ilusiones de divulgar cultura a través de vuestro canal de televisión que acababais de crear y con ilusiones de aprender. Ahí comenzó una relación de amistad y hemos llevado a cabo diferentes proyectos, y en esta ocasión no voy a dedicar un homenaje a esta personalidad, sino que hoy voy a recordar a una señora muy interesante que forma parte de la historia de Bilbao, concretamente en el mundo de la moda. Hablo de Inés Miján. Inés Miján nació en el año 1938 en Biarritz y falleció en el año 2019 en Bilbao. Inés Miján fue la directora de la boutique Loewe de Bilbao, ubicada en la esquina Plaza Federico Moyúa con Gran Vía. La historia de Inés Miján es una historia apasionante. Su padre fue un hombre de negocios, su padre era de origen judío, era francés y era un señor, como acabo de decir, era un hombre de negocios y regentó una casa de modas y tuvo trato con Cristóbal Balenciaga, con Christian Dior, un señor muy bien relacionado que de Biarritz decidió trasladarse a Bilbao y abrir en Bilbao una casa de modas aproximadamente en el año 1945-1950, ubicada en la calle Colón de Larreategui. En esta casa de modas, que fue una de las más importantes de aquel Bilbao, llegaron a trabajar muchas jóvenes modistas, oficialas, y instalados en Bilbao, Inés Miján estudió en el colegio francés que estaba ubicado en el barrio de Deusto. En una ocasión nos contaba Inés a 2 jóvenes encantadoras, amigas de su hijo Enrique, que coincidimos en una ocasión, y nos contaba que de niña y de adolescente estudió en el colegio francés que estaba ubicado, como acabo de decir, en el barrio de Deusto de Bilbao. Nos decía que el colegio francés en aquellos años, estamos hablando del año 1945 aproximadamente, pues nos decía Inés que, claro, en aquellos años, en el año 1945, la educación en España era muy estricta y el colegio francés tenía fama de ser muy moderno para la época y muy progresista para la época, y eso nos lo contaba Inés con un sentido del humor muy inteligente que teníamos. Inés comenzó a trabajar en el año 1961 en la boutique Loewe, que, como decía anteriormente, estaba ubicada en la esquina Plaza Federico Moyúa con Gran Vía. Este comercio se inauguró en aquellos años, aproximadamente en el año 1960, y es
muy interesante decir que la firma Loewe, uno de los directivos de Loewe, Loewe es una empresa familiar, fue Enrique Loewe. Enrique Loewe tenía muy buen ojo comercial y vio que Inés tenía una luz en la mirada, tenía una inteligencia, tenía un saber estar, tenía una elegancia natural y por eso fue contratada para trabajar en ese comercio emblemático que ya desapareció. Ese comercio emblemático que un servidor en el año 1985 llegué a estudiar la carrera de Bellas Artes y recuerdo ir a ver los escaparates de esta boutique. Y los escaparates de Loewe eran especialmente bonitos y estaban colocados por grandes artistas. Eran escaparates muy originales en los que el protagonista era piezas, bolsos, pañuelos de seda. No eran escaparates abigarrados, eran escaparates muy sabiamente colocados y la primera vez que entré en ese comercio disfruté muchísimo porque desde el año 1960 ya era el año 1985 y el mobiliario del comercio seguía siendo el mismo. Era una obra de decoración realizada por un decorador extraordinario y habían pasado 25 años, pero seguía siendo una obra muy vanguardista. Por fuera era un gran escaparate y el interior era todo con líneas horizontales, chapado en madera. Las sillas eran unas sillas con un diseño muy muy elegante y muy interesante, eran madera y cuero y en el escaparate toda la horizontal de los dos escaparates, como decía anteriormente, dos escaparates que daban a la Plaza Federico Moyúa o Plaza Elíptica y el escaparate que daba a la Gran Vía. Toda la línea horizontal de la parte de arriba era de cobre y la arista haciendo esquina, todo era cobre repujado y era espectacular. Era una obra de decoración extraordinaria. Pues Inés comenzó a trabajar, como decía, en el año 1961 en la boutique Loewe de Bilbao y por su inteligencia, por su saber estar y por ser cordial, agradable y un don para atender a esa clientela selecta, pues llegó a ser directora de la boutique. Trabajó en este comercio 40 años, concretamente desde el año 1961 hasta el año 2000 en que se jubiló. En el año 2007, un servidor llegué a Bilbao, en el año 2007 vine a vivir a Vizcaya con mi compañero y nos instalamos en una localidad de Vizcaya, pero comencé a trabajar en Bilbao y por esa razón, hace 20 años que ya resido en Vizcaya, por esa razón, en Bilbao, la primera vez que vi a Inés Miján, me quedé cautivado. Calculo que tendría ya 65 años pasados y era una señora con una elegancia innata, con unos ojos bellísimos, unos ojos de color aguamarina, una melena corta, ondulada, evocando los años 1920, y no le vi nunca con vestido, siempre con pantalones. La paleta de colores
beiges, un jersey de cuello alto beige, un pantalón beige. Esa era la paleta de colores que creo que le encantaban. Y pensé, un día conoceré a esta señora. Y así fue. Me suscitó mucho interés porque a mí la inteligencia me seduce y en este caso me sedujo, vi inteligencia en su mirada y a la vez percibí una vida interesante. En el año 2011 organizo el primer desfile Bilbao 1900 y al terminar el desfile serían las 4 de la tarde, último sábado de junio, el desfile es el último sábado de junio, y voy caminando, un servidor ya, dirección a la casa de la pianista y profesora de piano Rosali Calvo, que gentilmente, varios años, me dijo: Fernando, como residís fuera de Bilbao, pues puedes venir a mi casa y te puedes cambiar aquí, puedes venir acompañado con tu pareja, con Oliver, y así, al terminar el desfile, caminando por la calle Doctor Areilza, me encuentro en una terraza a Inés sentada conversando con una chica que percibí que era su hija. Y se me quedaron mirando. Hombre, evidentemente, ver a un señor con una chistera que tiene 150 años, una levita que tiene 150 años, un bastón que tiene 150 años, con los guantes, unos pantalones impresionantes del año 1950, de frac grises con rayas negras y unos zapatos impecables de cuero negros, pues se me quedaron mirando. Y al quedárseme mirando cariñosamente, pues me acerqué, educadamente: buenas tardes, disculpen. He percibido que se quedan mirando, no sé si conocen, ya son varios años que un servidor organiza un desfile. Y así, esa fue la primera conversación con Inés, que fue muy agradable. Hablamos un poquito y pues me ha encantado conoceros. Inés, me ha encantado conocerte. Y le dije: tienes unos ojos tan bonitos y tienes una elegancia innata que me has cautivado. Y bueno, así surgió una sonrisa y una cordialidad. Bueno, pasaron desde esa primera vez que conocí a Inés, pues aproximadamente 2 años después, en el año 2015, un muy buen amigo me dijo: Fernando, he llevado a poner en venta una peana modernista del año 1900 aproximadamente. La he llevado a poner en venta a el comercio El Rastrillo, que estaba ubicado en la calle Iparraguirre, un lugar emblemático donde un servidor he comprado antigüedades. Y este muy buen amigo me dijo: Fernando, pásate por el comercio El Rastrillo, porque las 2 hermanas que regentan el comercio ya están avisadas. Les he dicho que pasarás y les he dicho que te regalo a tu pareja, a Oliver y a ti, esa peana, porque sé que especialmente a ti te gusta muchísimo y por eso os la regalo, para que la disfrutéis en el salón o en vuestra casa, en un lugar que os quede bonita. Pues yo le dije: muchas gracias, me haces muy feliz. Y así era el año 2015 y me acerqué al comercio El Rastrillo, donde en el año 1992 por primera vez compré allí un reloj de pared y ahí surgió una amistad también con las 2 hermanas que regentaban el comercio.
Pues así, entré en el comercio, buenas tardes, y me dijeron, ya nos ha llamado por teléfono tu amigo y nos ha dicho que puedes recoger la peana y así. En ese momento comenzó a llover muchísimo y les dije, ¿tenéis un envoltorio de plástico grande para envolver esta peana? Claro, una peana que tiene, pues casi 1,5 metros o un poco más de altura y con bastante peso. Y me dijeron, pues la verdad es que de ese tamaño no tenemos envoltorio de plástico. Bueno, estaba lloviendo mucho y los que somos coleccionistas de antigüedades, los que somos apasionados de las antigüedades, sobre todo cuidamos que la madera, si se moja, se estropea, y somos muy cuidadosos. Concretamente, un servidor es muy cuidadoso y les dije, pues vengo ahora mismo. Y salí del comercio, que está ubicado en la calle Iparraguirre, y entré en un restaurante y les dije, por favor, ¿me podrían dar 2 bolsas grandes de basura de la cocina? Bueno, pues gracias a esas 2 bolsas enormes de plástico llegué, les di las gracias y entré en el comercio El Rastrillo y así envolvimos meticulosamente la peana con cinta adhesiva. Las 2 hermanas y un servidor envolvimos para que no se estropeara la peana. Y así salí con esa impresionante peana. Creo que no me acuerdo si llevaba paraguas o no, pero llevar aquella peana, con el peso que tenía, y era, bueno, la verdad es que no es la primera vez que he comprado obras de arte o antigüedades y el peso que tienen, pues hace que sea una pequeña odisea hasta que llegas a casa. Pero en este caso era de noche, serían las 9 de la noche, 8:30, 9 de la noche, era de noche, creo que era, tengo recuerdo que era invierno, y yo voy con mi peana y me encuentro que Inés Miján está sentada con 2 jóvenes en una terraza cubierta, muy cerquita de la plaza Arriquíbar y muy cerquita de el Hotel Ercilla de Bilbao. Concretamente, también de la plaza de Indautxu de Bilbao. Y allí, en esa terraza cubierta, pues me quedo mirándole a Inés y le sonrío y le digo, buenas tardes, Inés. Disculpar, no tengo el placer de conoceros, a las 2 jóvenes que estaban con ella, y les digo, riéndome, les digo, disculpar que venga así, pero salgo de El Rastrillo, comercio conocido por todo Bilbao, y soy un apasionado de las antigüedades. Lo que no me esperaba es que iba a estar, que la tarde se iba a quedar tan desapacible. Bueno, la cuestión es que les dije, pues disculpadme, ¿podría sentarme un poquito con vosotros? Sí, Fernando, encantado. Y ahí en esa conversación le dije a Inés, pues mira, Inés, te voy a dibujar, llevo un rotulador, te voy a dibujar cómo es la peana. Le hice un dibujo de la peana y me dice, pero qué bonita, pero qué bien dibujas. Era el año 2015 y percibí que estaba decaída. En esa conversación intuí
que había fallecido su hijo Enrique. Su hijo Enrique falleció exactamente ese mismo año, el año 2015, y falleció con 51 años. Y percibí que las dos jóvenes que estaban con ella, por cierto, una de ellas, no se me olvida su nombre, era Diana, era una gran apasionada de la fotografía, a la cual invité a que si deseaba hacer fotografías del desfile, y la otra amiga intuyo que eran amigas de su hijo, que había fallecido, de Enrique, y la otra era también una joven encantadora que colaboraba en una emisora de radio, las dos muy agradables y con intereses culturales. En esa conversación, esa fue la primera conversación ya un poco más profunda, y a la vez pues disponíamos de tiempo y fue una oportunidad para conocerle mejor, que no desaproveché. Hubo un momento en la conversación, en que dijo Inés: estoy bastante al margen de las modas musicales del momento. Yo estoy un poco... igual estoy un poquito... pero no sigo las... Vosotros igual estáis más al día de las modas musicales y de los nuevos cantantes. Y le dije: Inés, ya quisiera yo haber vivido y haber visto en el Teatro Olympia de París, ya quisiera yo haber vivido escuchar a Edith Piaf en el Teatro Olympia de París, acompañada de tu padre, en el año 1955-1950. Y Diana y la otra amiga dijeron: Fernando, ¿qué razón tienes? Y le dije: es que Inés, es que es que no te has perdido nada. Precisamente, ojalá hubiera vivido yo lo que tú has vivido y lo que has visto tú en un escenario a lo largo de tu vida. Y es que en esa conversación nos contó que viajó en muchas ocasiones a París con su padre, y nos contó que en una de las ocasiones escucharon a Edith Piaf en el Teatro Olympia de París. Y también en esa conversación nos contó que su padre tuvo trato con Cristóbal Balenciaga y también con Christian Dior. En un momento dado de la conversación les dije: dentro de poquito ofrezco un concierto en la Capilla de la Misericordia y yo os avisaré. Inés, ¿me puedes dar tu teléfono, por favor? Me dio su teléfono y le llamé por teléfono también a Diana y les llamé por teléfono y les dije: en la Capilla de la Misericordia, a las 5 de la tarde, pues estáis invitadas. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que acudieron las tres y me dio una alegría grandísima. Y allí, durante 20 años, un día al mes he ofrecido conciertos dirigiendo corales, reuniendo a los componentes de diferentes corales: Berango, Bilbao, dentro de Bilbao Basurto, Santuchu, Solocoeche, Uribarri. De todos los barrios donde dirigía corales, pues llevaba componentes y allí acompañaba a los coralistas, y a las coralistas les acompañaba con un teclado eléctrico. Un teclado eléctrico que estaba allí en la capilla. Y allí, durante 20 años, pues ofrecí estos conciertos que para un servidor eran muy entrañables, porque a las 5 de la tarde, en un silencio absoluto, los ancianos que deseaban, las monjitas ya muy mayores, la orden religiosa,
asomadas en las balconadas, desde las balconadas en la zona donde ellas residen, como un teatro, y los palcos, y en los últimos palcos asomadas las monjitas. Siempre les dedicaba una canción. Y allí durante 20 años un servidor di mucha alegría, y un día más, pues allí estábamos, dando alegría a los ancianos y a las ancianas, pero ese día estaba Inés Miján con Diana y con esta otra joven que ahora no me acuerdo del nombre, y al terminar el concierto se acercaron y les dije: ¡qué alegría me habéis dado! Les dije: como podéis ver, no tengo estudios de solfeo, toco el piano de oído y aquí venimos a dar alegría. Y ya, poquito a poquito, los ancianitos y las ancianitas se fueron, los coralistas y las coralistas también se fueron, y nos quedamos muy poquitas personas, y ya responsables de la Capilla de la Misericordia, responsables de la Santa y Real Casa de Misericordia, apagaron las luces y nos quedamos muy poquitas personas. Inés Miján me dijo: pues yo de niña comencé a estudiar solfeo y estudié muchos años de piano, y no me sorprendió porque la sensibilidad que emanaba Inés, al decirme eso, le dije: Inés, toca un poquito, por favor, que me hace mucha ilusión. Y me dijo: ay, Fernando, ya toco muy poco, pero bueno, se sentó. Y yo me puse apoyado a un palmo de ella, se puso a tocar y fue maravilloso. Fue maravilloso verle a esa señora con esos ojos de color aguamarina, con esa inteligencia, esa belleza, esa elegancia, y ver cómo tocaba el piano, que tocaba el piano maravillosamente bien, pues fue un regalo maravilloso. Inés Miján nos dejó en el año, exactamente, en el año 2019. Y lo bonito es que las piezas han ido encajando, y a lo largo de estos 20 años he conocido a Rosalí Calvo. Rosalí Calvo fue pianista, profesora de piano en Bilbao, extraordinaria pianista y extraordinaria profesora de piano, y me contó que, siendo muy jovencita, trabajó de dependienta en la boutique Loewe, siendo directora de la boutique Inés Miján. Me contó algo que me encantó. Me dijo: Fernando, comencé a trabajar allí y Inés se autoexigía muchísimo y también nos exigía mucho a nosotras. Inés cuidaba cada pequeño detalle. Nos decía: una dependienta no puede estar cruzada de brazos porque desde la calle eso se ve y la imagen que se da es espantosa. Y el rigor con el que se trabajaba en Loewe, pues eso es lo que hizo que Enrique Loewe, el que hizo que la firma Loewe se expandiera por todo el mundo, por Estados Unidos, por Asia, pues el trato que llegó a tener Enrique Loewe con Inés Miján fue de muchísimo cariño y de muchísima admiración. También me contó Inés, me ha venido ahora a la mente, que cuando viajaba a Madrid o a Barcelona por viajes de negocios, cuando Enrique Loewe reunía a todos los directores y directoras de boutiques de Loewe, pues les reunía en Madrid, y allí pues se alojaban en hoteles, y me contó Inés
el día que ofrecí el concierto en la Capilla de la Misericordia, que acudió, me contó que en aquellos años, estamos hablando de 1970, 1980, pues ella viajaba a Madrid, se alojaba en hoteles, y en los hoteles había un colín, y allí, reunida con compañeros y compañeras de Loewe, pues tocaba el piano y pasaban momentos muy agradables. Eso nos lo contó aquel día, el día que tocó el día que tocó el teclado eléctrico en la Capilla de la Misericordia. También me contó eso. A lo largo de estos 20 años en Vizcaya, lo bonito ha sido cuando conocí a Porola Anduiza, una gran amiga que nació aproximadamente en el año 1940. Siempre nos contaba a Oliver, a mi pareja y a un servidor, que en su casa siempre decían que después de la guerra, el 36, la llegada de Porola, que aproximadamente nació en el año 1938, 39, 40, el año no lo sé a ciencia cierta, y nos decía que sus padres y toda la familia decía que la llegada de Porola fue la llegada de la alegría después de la guerra. Porola Anduiza, una gran amiga, que hemos pasado momentos inolvidables en su casa en Bilbao. Una señora inteligente, cordial, una señora con una historia ligada a la historia de Bilbao. Un día me dijo: Fernando, soy la única superviviente que procede del Palacio Chavarri, que está en la Plaza Federico Moyúa, ya que ella es la última descendiente de Chavarri que queda viva. Y conversando con ella, le dije un día, y tomando un té en su casa con mi pareja, con Oliver, le dije un día: Porola, no sé por qué me da que tú has tenido trato con Inés Miján. Y me dijo: sí. Qué agradable, qué estilo, qué elegante. Y hemos tenido un trato siempre muy cordial y muy cariñoso, y seguimos teniendo. También esas piezas se van encajando, y otra señora que a lo largo de estos 20 años, concretamente recién llegado a Bilbao en el año 2007, me instalé en Vizcaya, y en los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Euskal Herria en el Palacio Euskalduna, un día vi a dos señoras en el descanso, dos señoras con mucho estilo, dos señoras que me parecieron muy interesantes, y delicadamente entablé una conversación con ellas. Les dije: buenas noches, ¿qué les ha parecido el concierto? Y así surgió una conversación, y les dije: pues un servidor es donostiarra, pero ya he venido a vivir a Vizcaya. Y me dijo, una de ellas me dijo: pues yo también soy donostiarra. Y así nos presentamos, y me dijo: yo soy Pepa Rezola. Bueno, y la otra amiga me dijo: yo me llamo Carmen Zubiría. Pues yo les dije: pues yo soy Fernando Botanz, encantado de conoceros. Y Carmen Zubiría es nieta del conde de Zubiría, y es una señora cordial, agradable, inteligente, culta. Y Pepa Rezola, pues una señora con mucha personalidad, y me dijo
¿Has cantado en corales? Pues mi padre hizo de mecenas con Antxon Ayestarán. Y yo le dije, Antxon Ayestarán me ha dirigido a mí cantando. Pues sí, me dijo, Antxon Ayestarán, mi padre hizo de mecenas para que continuara estudiando y formándose a nivel musical. Y Pepa Rezola, posteriormente he descubierto, Pepa Rezola también ya falleció, pero también he descubierto que posteriormente que con Inés Miján tenían también, además de clienta, Pepa Rezola, además de clienta de Loewe, también llegó a tener amistad con Inés Miján. Como podéis ver, en 20 años que llevo residiendo en Vizcaya, me apasiona y me enriquece conocer a personas inteligentes de diferentes ámbitos, y a lo largo de estos 20 años he conocido desde ama de llaves que trabajó para don Félix Fernández Valdés, he conocido afinador de pianos, el afinador de pianos más conocido de el Bilbao de aquellos años, que era José Luis Barahona. He conocido a personas de diferentes procedencias, de diferentes ámbitos culturales, económicos, pero lo importante, y de diferentes estatus sociales, pero lo importante es el ser humano. Y de ellos he aprendido muchísimo. Hoy le he dedicado este recuerdo a Inés Miján, que regentó, que fue directora de la boutique Loewe durante 40 años, hasta que se jubiló en el año 2000. Y le he dedicado este recuerdo, quizá con añoranza, de aquel Bilbao que se nos fue, como decía el periodista Sánchez Tirado en ese libro que escribió, Adiós al Bilbao que se nos fue. Un servidor fui afortunado de conocer aquel Bilbao en el año 1985, con aquellas cafeterías donde había señores y señoras elegantemente vestidos, con aquella cordialidad, aquella idiosincrasia bilbaína. En el año 1985 llegué a Bilbao, aquellas galerías de arte, aquellas sastrerías, aquellos comercios de antigüedades, aquellos anticuarios, aquellas zapaterías, la calidad de los comercios de Bilbao en el año 1985, que es cuando un servidor llegué, y aquel comercio Loewe, que era un placer ver aquel escaparate. Pues quizá este recuerdo a Inés Miján es por añoranza de aquel Bilbao que se nos fue, pero he querido que quede ese recuerdo a través de Anaiki de Televisión, ese recuerdo a esta señora maravillosa que tuve el gran placer de conocer, Inés Miján. Y con esto me despido hasta otra ocasión. Adiós.